Bueno, buenas noches. Estamos aquí reunidos, esta es una frase de apertura clásica, en la Fundación Manuel de Lima para hacer la presentación de Los restos del padre de Santiago Cardoso González, editado por Quiroga Ediciones, que es una editorial llevada más que nada por Martí Bentancor y por este muchacho Ferrari, Alejandro, es que se llama, ¿no? Alejandro. Creo que el que más edita es Alejandro, ¿no? Es Alejandro, y bueno, Martín tiene un firme vínculo ahí, han editado algunas obras que están inéditas, que estaban inéditas o olvidadas de Horacio Quiroga, entre otras cosas. Y de Paternine ahora también está con Paternine. ¿No? Y hay varias cosas, ¿no? Incluso hay una colección ahora de cuentos que tiene algo que ver con el decálogo del perfecto cuentista. Ahora no me acuerdo cómo se llama la colección, pero capaz que vos te acordás. No me acuerdo. Bien. Para presentar al autor es de Las Piedras, como Julio Sosa, ¿no? Como Julio Sosa. Es maestro, es profesor de idioma español, da clases de lingüística, digamos que se han movido dentro del terreno de la lengua, por lo cual podemos esperar que el libro no tenga falta de ortografía, como mínimo, ¿no? Porque es una garantía que está dando ya un piso que no es poco, considerando algunas cosas que suceden. Considerando los datos últimos de formación docente. Que aparentemente el dato es que el 60% de la gente de formación docente no comprende buenos textos, bien los textos o algo semejante. Eso al empezar, porque cuando termina formación docente eso empeora. O sea que bueno. Tiene un currículum extenso, ha publicado en un montón de lugares, tiene otros libros publicados, no voy a abundar en eso, o sea que hoy en día con cualquier buscador lo sabemos. Se puede encontrar, incluso vi que lo más reciente es que vi que publicaste con la revista Lento, que lo quise leer y me quisieron cobrar, por lo tanto no lo pude hacer, así que de acá un saludo a Gabriel Lagos. No está más. Ah, no, Soledad Platero, claro, ahora tuvo una reestructura en ese caso. Y bueno, el libro se llama Los restos del padre. Mirado de afuera no dice de qué se va a tratar, no dice si va a ser un libro de poemas, si va a ser un libro de análisis, una novela o qué. Y viene en la foto, para quienes están escuchando, el diseño de tapa, mejor dicho, sería como una foto, ¿sí? De un busto de Artigas, uno de los clásicos bustos de Artigas que encontramos por todas partes. Y empezamos a pensar que, bueno, cuando decimos los restos del padre, puede ser los restos mortales, o puede ser los restos que nos quedan de la figura de Artigas, o quién sabe qué. Artigas tiene un poder magnético muy interesante en Uruguay. Uno cuando dice la palabra Artigas tiene unas resonancias. Todos nosotros nos inocularon con algo de Artigas. Todos hemos tenido acceso a algo de lo que es Artigas. Evidentemente ninguno de nosotros lo conoció, salvo que haya viajado en el tiempo, que creo que no ha sido así. Si alguien viajó en el tiempo, por favor, declárelo y hágase cargo de la presentación. No sabemos por registros históricos quién era, más o menos, qué hizo y todo eso. Y sabemos un montón de cosas más que han pasado después, que son todos los rasgos semánticos que se le han añadido a la palabra Artigas. Todo el texto que se ha escrito posteriormente sobre Artigas, todos los textos. Él lo menciona en el libro, es lo que pasa en la escuela, ¿no? Cuando nos venden un Artigas. En mi escuela, en el patio de mi escuela, había un busto de Artigas muy parecido a este. Generalmente íbamos y nos abrazábamos porque estaba ahí el hombre y aceptaba nuestro abrazo con tranquilidad. En mi escuela, que se llamaba Artigas, ahora me estoy acordando ahora, no lo voy a pasar. ¿El tuyo también? La escuela 2 de 33, en mi caso. ¿Vos qué escuela fuiste? La 106 de Las Piedras. Bien. Había frases de Artigas puestas en las paredes de la escuela. No sé si ahora pasa en las escuelas, creo que no es tan frecuente. Yo no sé si había patriotismo o no sé qué habrá pasado. Esa escuela incluso en su momento fue la escuela de niñas, porque había escuelas divididas por sexo en ese momento, por género dirían hoy en día. Después no, pero bueno, la escuela recordaba a Artigas. Y todos tenemos presente el Artigas que nos enseñaron en la escuela, ese Artigas de las frases, ese Artigas de mármol. Después en un momento entramos al liceo y alguien nos dice que estaba la leyenda negra de Artigas. Que digo, ¿cómo que leyenda negra de Artigas? Y eso activa la curiosidad, por supuesto. Y después voy a hacer un salto temporal importante, y que un día voy a tener un recuerdo maldonauta. Acá en Maldonado hay una librería que se llama El Duende, regenteada por Gerardo Bellot y Patricia Audicio.
los que vivimos en Maldonado hemos sabido pasar largos momentos ahí. Hoy en día paramos en la librería de Chamangá de Servando, que está aquí presente y lleno de algarabía. Y bueno, Patricia y Gerardo, además de ser libreros, tenían inquietudes y organizaron unas jornadas en las que se hablaba de Artigas. Varias jornadas. Yo fui a por lo menos 2 y tengo recuerdos muy patentes de eso y a mí me impresionaron algunas cosas. Yo declaro que como no soy un gran conocedor de la historia, pero fui ahí y me pareció interesante. En una de las jornadas estuvo Carlos Maggi. Fernández Vázquez. No, en esa estuvo Carlos Maggi con Gonzalo Abella. Y en otra de ellas estuvo Guillermo Vázquez Franco, solo, frente a todos los que vinieran. En la de Carlos Maggi me acuerdo que, porque me parece que estas cosas está bueno que lo anecdótico contribuye a estas cosas porque muestra el color y cómo la interpretación que damos. Carlos Maggi habló de todo lo que hablaba Maggi de Artigas, que él trabajó muchísimo en la organización del archivo Artigas y todo lo demás, y surgió un tema porque alguien había leído su novela El Caciquillo y le preguntaba por un tramo donde describía una escena rural donde creo que domaban caballos, una cosa de esa, y una persona dentro del público le recriminó algo y Maggi le dijo, contento, orgulloso y suelto de cuerpo, dice: yo nunca crucé el río Negro. La descripción la saqué toda de Acevedo Díaz, de no sé qué novela, y no sé cuánto. Maggi tenía capacidad para soportar lo que fuera y discursivamente hacía lo que quisiera, era un tipo además muy encantador. Tenía sus ideas con las que uno podía discrepar, pero era absolutamente seductor en su discurso. Y al mismo tiempo, en ese mismo día, estaba Gonzalo Abella. Y Gonzalo Abella tenía una tesis un poco diferente sobre Artigas. Incluso él decía que Artigas como que estaba vivo en nosotros, y tenía alguna idea como un poco mística, e incluso decía que Artigas estaba en el fogón de los muchachos que se estaban fumando un porrito en el Polonio. Y a mí me quedó como, dije bueno, mira, qué interesante, porque Maggi lo hace una mirada, un rescate documental, literario. Este otro está teniendo como una mirada un poco... Un viaje marihuanero, New Age. Quién sabe si no está queriendo agradar. Yo no sé, dije, qué interesante el contraste de esas lecturas. Sé que Artigas no era el mismo. O sea, Artigas, decía, no, porque antes, igual que los jóvenes del Polonio ahora discutiendo no sé qué, en esa época se juntaban en el fogón a discutir las nuevas ideas y la Revolución Francesa y la Constitución de los Estados Unidos, no sé cuánto. Y yo dije, Artigas le sirve a cualquiera para hacer su viaje, ¿no? Porque Gonzalo Abella tenía ganas de creer esas cosas, las creía y acomodaba a Artigas en su discurso. Algo había escrito sobre Artigas, no recuerdo qué. Sí. Y después Guillermo Vázquez Franco, la otra dijo una frase que a mí me pareció maravillosa, que dijo: Artigas es un perdedor. Y lo dijo con un tono tajante, que no admitía réplica, y empezó a argumentar que Artigas había perdido porque ninguna de sus ideas se había llevado a cabo, porque Artigas había sido derrotado militar y políticamente y sus concepciones no habían prosperado, había tenido que huir a Paraguay donde había muerto desterrado, pobre, solo y no sé qué más. Y dije, todo esto que pasa con Artigas, dije, pobre tipo, digo, si Artigas escucha todo esto, ¿no? Creo que pasa algo de esto. Después, por supuesto, uno empieza a saber que Artigas es interpretado y reinterpretado por todas las corrientes políticas. Creo que no hay nadie que no quiera reivindicar a Artigas. No sé, el Frente Amplio dice que reivindica a Artigas, no sé, el reglamento de tierras. Los milicos no sé cómo hicieron para decir que eran artiguistas, porque Artigas era general, sí, pero lo hicieron igual y exaltaron la figura de Artigas, etc. Y mirá, otro dato de colores que a mí me tocó en un momento en el liceo, no sé por qué, me hicieron hablar de Artigas frente a los que juraban la bandera en primer año. Y yo creo que, no sé qué hice, pero creo que hice un discurso medio cuestionador, hasta no muy antipatriótico, no sé por qué fue eso, me hiciste acordar, así que gracias por eso, para empezar. ¿Qué para agradecer eso? Por hacerme... Y bueno, Santiago lo que empieza diciendo los restos del padre, es como que uno ya puede imaginarse a partir del título que no ha quedado entero, lo que quedan son pedazos, o hay partes, ¿no? O lo hemos hecho pedazos, o no sé, eso lo va a explicar él.
Pero a mí me interesan algunas cuestiones, como para de repente hacerte hablar a vos y no hablar todo yo, porque sería una masa. Y es lo siguiente, Santiago es lingüista, y uno de los autores que aparecen para interpretar Artigas es Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística, suizo, ¿no? Nacido allá por finales de noviembre, en algún momento del siglo XIX, si no me equivoco, que desarrolla el concepto del signo lingüístico, ¿no? El signo lingüístico todos sabemos que es una unidad que tiene significante y significado. Y si no lo sabemos, lo estoy explicando ahora. ¿Qué pasa? Antes se pensaba en el pensamiento mágico que la palabra era la cosa. Entonces uno, al invocar algo, ese algo se actualizaba, se producía. Se supone que de repente incluso el hecho de dibujar un bisonte en las cavernas podría significar que ese bisonte iba a aparecer en concreto y íbamos a poder cazar. Pero Saussure habla de la arbitrariedad en la ligazón entre el significante y el significado. Es decir, la secuencia de sonidos que dice árbol, que es árbol el ejemplo que da, árbor, es arbitraria. La ligazón entre esos pocos sonidos y el significado es arbitraria. La prueba está que en distintas lenguas se dice de diferentes maneras. Entonces, Santiago empieza a hablar, mete a Saussure a hablar de Artigas y dice, opa, ¿qué está pasando acá? ¿No? ¿Qué tiene que ver Saussure con esto? ¿Y qué tiene que ver Lacan? ¿Qué tiene que ver el psicoanálisis con esto? ¿Qué tienen que ver? Bueno, Saussure y Lacan son, bueno, francófonos los dos, pero bueno, uno que empieza por la lingüística y nos vamos al psicoanálisis. Y ya te tiro la primera pregunta, si querés empezar a responder. Igual te voy a hacer más preguntas. Capaz que doy un rodeo antes. Así como vos hiciste ese anecdotario interesante que... Esto es todo política, así que podés dar el rodeo. Termina como explicar un poco la relación que cada uno puede tener con algo, con algún objeto, ¿no? Artigas como un objeto. Yo también fui a una escuela que se llamaba Escuela Artigas, el turno en la mañana, y en la tarde se llamaba, o se llama todavía, Juan Ibarburu 226. Y había una pica entre los dos turnos, entre el personaje más zarpado del Uruguay y una poetisa. Entonces, ¿quién tenía mayor... quién estaba cobijado de mejor forma? Y no cabía la menor duda que los que íbamos al turno de la mañana. O sea, nosotros teníamos el amparo paterno. Y Juan Ibarburu, por más Juana de América, no... ¿No calificaba para madre? Me parece que estaban... No. Entonces, digamos que yo vengo como cobijado desde muy temprana edad por Artigas y bueno, supongo que eso tiene que haber permeado en algún lado, pero lo que más permeó es que al vivir en Las Piedras, todos los 18 de mayo se hacen desfiles, ¿no? El desfile civil y también hay un desfile militar a posteriori. Entonces yo desfilaba rigurosamente todos los años, cumplía con esa gramática, con ese ritual, ¿no? En general ya con el frío instalado, entonces no era muy agradable y demoraba mucho y estaban todas las escuelas de la vuelta. Pero después, como yo estudié magisterio, me tocó seguir desfilando, pero como maestro. Y pasar por todo lo mismo. Pero eso no era lo que más me llamaba la atención. Lo que más me llamaba la atención era por qué se concitaba tanta gente en la tarde en el desfile militar, cuando una de las cosas que sucedía en ese desfile militar, que era muy ostensible y que a su vez parecía ser una especie de ironía de la historia, era que los caballos cagaban toda la avenida y la dejaban llena de bosta de punta a punta. Entonces yo decía, ¿qué puede tener de atractivo un desfile? Es decir, el atuendo militar y la bosta que el caballo le ponía, digamos, eran iguales, tenían el mismo color, estaban en el mismo registro cromático. Entonces esas cosas me empezaron a alertar. No voy a decir de muy temprana edad, porque esto es como siempre de forma retroactiva, uno arma su mitología, ¿no? Pero como que ahí había algo ridículo, que había algo absurdo y que había que pensar eso, esa ridiculez que tenía que ver con esa gramática, que tenía que ver con la posición que Artigas ocupaba para nosotros y cómo lo demás girábamos a su alrededor. Entonces me da la sensación de que
por el lado anecdotario, se puede encontrar una motivación, incluso diría afectiva, de por qué fui a Artigas, ¿no? Muchos años después eso derivó en una tesis de doctorado sobre cómo la escuela uruguaya contó a lo largo, o en buena parte del siglo XX y siglo XXI, Artigas, cómo se lo cuenta a sus niños. Y como la tesis requiere toda una retórica académica y bla, 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 bastante aburrida y densa, etcétera, todas esas imágenes de la bosta y demás me iban apareciendo, pero yo no podía decir nada de eso en una tesis. Entonces fui anotando cosas y dije, bueno, con esto tengo que hacer algo que no sea académico, que tenga un registro diferente. Tengo que hacer algo con esta bosta, Tengo digamos. que hacer algo con esta bosta, que dicho sea de paso, es un resto. Claro. Que dicho sea de paso, no lo hiciste en el coso porque también eras un cagón. Sí, sí. Exactamente. Hay un psicólogo dentro del público. Exactamente, sí, te diría más un cagón medio que con tu masa. Y entonces empecé como a juntar todos esos restos y salió tengo como cierto, frente a los que escriben novelas de verdad, breves, medianas o largas, tengo como cierta cosa de decirle esto como una novela, porque Sí. juega como en varios registros, o pretendo que juegue en varios registros a la vez, pero también conversando así, como estamos conversando ahora, una vez caí en la cuenta de que Artigas, el departamento de Artigas, es uno de los más pobres y el más marginal de todos, el que están más en el margen y que toma contacto con ese otro mundo que fue el que pisoteó a Artigas. Entonces eso me llamó también la atención, porque eso parecería estar yendo en el sentido exactamente contrario a todo el relato histórico donde se lo ha querido colocar Artigas. Siguiendo la línea sería como el culo del Uruguay, digamos. ¿No? Como Así el que, culo, claro, exactamente. diciéndolo. Eso es muy raro porque, por un lado, parece hacer coincidir con la causa que defendió Artigas de los más pobres, bla, 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 y por otro lado, no coincide con esa reivindicación que la historia ha hecho. Entonces ahí hay como un entrevero y ahí fue donde yo me intenté parar. Después, ya contestando un poco más lo que vos planteás de forma específica de por qué la lingüística, que es mi profesión, digamos, comparte el psicoanálisis, que es el psicoanálisis lacaniano o Lacan, porque a mí lo que no me interesaba tanto la verdad factual, digamos, ¿no? O fáctica de lo que pasó, sino más bien pensar los discursos, las cosas que se dicen, los enunciados que circulan por la vuelta, que tienen como elemento aglutinante, digamos, el nombre propio Artigas. ¿Qué circula? ¿Cómo se contestan unos enunciados con otros? ¿Cómo van formando un tejido? Que ese es el tejido en el que nosotros entramos. Porque en definitiva, un maestro o una maestra hablando, o un libro en la escuela que leemos o cuya lección la maestra o el maestro también nos ofrecen, no es más que texto, Ujú. ¿no? Después habrá la discusión de si esos enunciados son verdaderos o falsos, ¿verdad? En función del conocimiento histórico que se tenga, pero eso traté como de desentenderme de eso y por lo tanto la cuestión de Saussure me servía, yo soy como un susuriano así a ultranza, porque en esa definición del signo lingüístico que vos mencionabas recién, de que hay una secuencia de sonidos asociada a un significado y que ese vínculo no tiene ninguna razón natural que lo explique, lo que hace el fundador de la lingüística es decir que el objeto al cual esas palabras estarían designando no tiene nada que ver con esa relación. Que el modo en que funcionan los signos lingüísticos es totalmente prescindente de los objetos del mundo. Entonces me servía notablemente para deshacerme de la responsabilidad de tener que dar cuenta de si lo que yo estaba diciendo tenía amparo en la realidad, en la historia, o no tenía. Y en ese sentido, quien llevó mucho más lejos eso fue el psicoanálisis lacaniano. Entonces, esa es la razón, ¿cómo te puedo decir? Como teórica de por qué acudí a eso. Después hay otros pericuetos u otros vaivenes que me interesaban. Porque ha habido un montón de Artigas, ¿no? Así como yo mencionaba ese, podríamos empezar a listar los abordajes que ha tenido la figura de Artigas. Yo recuerdo que había un Artigas católico, por ejemplo. Había un libro que se llama Artigas católico. Y
lo había escrito un hombre, ¿cómo era? Puchiano, Vigiano, no me acuerdo. Trabajaba en la Universidad Católica, justamente. Y bueno, pero en este caso me parece que justamente vos te calzás los lentes de la lingüística y a partir de eso empezás a interpretar, a ver qué pasa con esto. Y esto a mí me lleva a otra cuestión, que es toda esta cuestión que vos decís, que estamos inmersos dentro de un texto, que todo es un texto, todo significa, todo dice, y está el tema de cómo dice. O sea, lo que decimos es la cosa o no es la cosa. Y hay unas distinciones que estableces en un momento que es el trabajo de la historia, la historiografía, que busca una verdad, busca un dato, busca un documento, intenta leer eso, y después está toda la otra construcción donde hay un símbolo o un mito, que a mí me remite, yo no recuerdo ahora si vos lo nombrabas, pero a mí me remite mucho a Joseph Campbell, a un mitógrafo estadounidense que escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras, en el cual observaba que en culturas muy diversas los seres humanos producían mitos. Y generalmente en la cultura oral, en la narración espontánea de una generación a otra, se transmite un mito. Y el mito siempre tiene una estructura bastante arquetípica. Ahí nombro un poco a Jung, que también tiene que ver con Campbell. Y no recuerdo si lo pensaste a eso o fue la parte que o es la parte que yo pienso, no sé cómo. No te puedo decir Yo me que no acuerdo, lo pensé. pero hablas del mito. Hablas del Sí, mito. hablo del mito, sí. Pero a mí lo que me interesaba, después si uno lo logra, es como son otros 10 pesos, ¿no? Pero es decir, bueno, Artigas no es ni un héroe, y tampoco es un no héroe. No es ni un prócer, ni un jefe, ni un no jefe. ¿No? Para poder decir jefe, vos tenés, o héroe, o prócer, o padre, vos tenés que producir un montón de enunciados, un montón de oraciones que se peguen a esa palabra. Y que se repitan, y que se parafraseen, ¿no? Que se digan de otras maneras, y que aparezcan escritas, o que alguien habla y que alguien lo cuestione, o sea, que se produzcan situaciones de desacuerdo, de disenso, o de malentendidos. Es decir, por fuera de una maquinaria de discurso, como la escuela es como la gran maquinaria discursiva junto con la historia como disciplina académica o disciplina científica, pero por fuera de eso nada es nada y al mismo tiempo es cualquier cosa, entonces siempre precisás lenguaje, kilos y kilos y kilos y kilos de lenguaje. O sea, signos que se relacionan entre sí, que se repiten, que se corrigen, que se complementan, que se polemizan, que se contestan, etc. Entonces yo quería ubicarme ahí en esa masa discursiva, ¿no? Y ver qué salía de ahí, cuál era el efecto de eso. Entonces Artigas, si lo pensamos como un signo, como una palabra, es un efecto. Incluso palabras como prócer, héroe, el padre de la patria, el jefe de los orientales, es un efecto, no es que haya que se esté capturando una esencia de esa persona y que efectivamente llegamos a encontrar una especie de factor X que dice, bueno, Artigas efectivamente estaba destinado a ser el jefe de los orientales y su vida, el desarrollo de la Revolución Oriental, el desarrollo de la propia vida de Artigas dentro de la Revolución Oriental, no fue haciendo más que desplegar lo que ya estaba escrito en una especie de esencia o de genética. No, sencillamente lo que vos tenés es un efecto muy fuerte, ¿no? No estoy diciendo que sean meros juegos de palabras. Efectos de significado, porque producen un mapa, producen una forma de cómo vos o cómo nosotros como colectivo, como sociedad o como nación nos entendemos a nosotros mismos, cuál es la narración que nos vamos dando a través del tiempo o las narraciones para explicar supuestamente lo que somos, pero en el fondo nunca capturamos ninguna esencia, ninguna sustancia. Son juegos de discurso. A nivel incluso superficial y que Sin duda. llega a no significar nada, quizás, ¿no? Y es que allí, digamos, son palabras que circulan, palabras que se combinan con otras y que se rechazan entre sí también, ¿no? Entonces, ese era el lugar que me interesaba explorar, por así decirlo, y los efectos que eso puede producir. Y uno de los efectos que produce es el efecto mítico, es decir, producir una entidad que está ubicada afuera de la historia, ¿no? Porque, digamos, de algún modo, el efecto mítico tiene como consecuencia una sacralización, es decir, hacer que esa entidad
por un lado, salga de la historia, deje de parecer histórica y por lo tanto deje de estar sometida a las contingencias comunes y corrientes que nos pasan a todos, y pase a ser una entidad natural. Es decir, las leyes que lo explican no son las leyes de la historia, son las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, se notaba mucho en unos textos que no aparecen en la novela, cómo las metáforas eran metáforas magnéticas, metáforas de la física, pero sobre todo metáforas del magnetismo y el tipo de efecto que Artigas producía sobre el pueblo oriental. Entonces, bueno, había una especie de ley de gravedad subyacente o de magnetismo subyacente y el pueblo oriental no podía reaccionar con respecto a Artigas de otra manera que no fuera siendo atraídos hacia él. Porque si no te atraía no eras oriental. No eras oriental, Claro. o Artigas no tenía la suficiente fuerza de contagio o lo que fuera para producir esa cohesión que supuestamente produjo. Entonces, pero ahí lo sustraen de la historia, ¿no? No parece ser un tipo de carne y hueso, parece ser una entidad, ¿no? que está en otro orden. Y eso, que es la definición de mito, por lo menos que a mí me interesaba, que es una definición que da, hoy que mencionabas la semiótica, el semiólogo Roland Barthes, el francés, también produce una sacralización en el sentido en que lo vuelve, es decir, lo vuelve indisponible. Cada vez que vos querés hablar de Artigas, tenés como que pedir permisos burocráticos de algún modo, porque si no, lo profanás. Entonces se producían algunos efectos un poco extraños, pero efectos de discursos, no de realidades. Entonces, ese era el lugar que me interesaba. Como cuando el cuarteto lanzó aquella el día en que Artigas se emborrachó, Sí. y que cuenta toda una historia de que, bueno, Artigas se emborrachaba y tenía incluso, bueno, había unas partes bastante sexuales, incluso con Sí, Artigas. con la hermana, claro. Sí, la prima. La prima. Ah, ya te fuiste, ya Sí. te entusiasmaste. Sí, pero eso No, está... la que dice, es la hermana de vosotros. Digamos, te olvidás la Claro. hermana. Ah, y ahí ella, va, y ella ahí se está. deja antes. Y ella Ah, se bien, deja. hace vuestra presencia, es verdad, Sí, sí, tenés sí. razón. Claro. Y bueno, sí, incluso Artigas, cuando nos contaba que Artigas se había casado con la prima, eso incluso estaba en la historia oficial, y hay un costado ahí, el costado sexual del héroe, y el costado gozoso y hasta escatológico, que es lo que está bastante tratado por vos en este libro. Incluso hay unos largos párrafos dedicados a hablar de otro libro, que es un libro de Martín Bentancor, de un cuento, perdón, de Un Martín cuento. Bentancor, en el cual a Artigas le duele una muela, ¿no? Y en realidad me parece que estás hurgando en lo que no se ha dicho. En las partes creo que se ha hablado tanto que al final empezamos a buscarle la muela, la quinta pata o lo que sea a Artigas, ¿no? Incluso ahora hay un autor de Maldonado, que se llama Marciano Durán, que ha escrito un libro sobre la reconstrucción del posible rostro de Artigas. Incluso había una película antes, yo no sé qué relación Detrás guarda. del mito. Sí, ¿cómo Sí, se llama? del mito. Detrás del mito, Es un ¿verdad? documental que también pasa mucho con las piedras, con el, Sí. hay mucho filmado ahí Claro. en sacos. Aparentemente recurrieron no sé, a un dibujante del FBI para Forense, sí, un hacer dibujante un forense. rostro de Artigas. En cierto modo, eso es medio paródico, Estados Unidos, es muy ridículo, Sí. ¿no? Sí. Sí. Claro. Y ahora, bueno, está todo esto. A mí en general, por ejemplo, yo he pensado todas esas cosas, está bien, digo, me parece que creo que la curiosidad opera, ¿no? En tu caso, creo que vos pensaste en otros aspectos de Artigas, como que son los aspectos, como decía recién, escatológicos. Basta leer los subtítulos de los capítulos. Por ejemplo, del culo paterno venimos y hacia el water vamos. Me cago en Artigas, goce, parir por el culo, la soba. Hay una cuestión acá de reconocerlo como un ser humano, como cualquiera de nosotros, que bueno, está compuesto de fluidos, ¿no? y que tiene deseo, y también está el deseo del que observa esa figura, ¿no? Creo que va por ahí, creo que también hay una mirada psicoanalítica. Y todo este tiempo hemos hablado del libro, vos has dicho la novela, y acá yo tengo quizá la otra pregunta que yo tengo, o el otro punto que me interesa tocar, y es el concepto de novela o el concepto de narración. Porque como ensayo no es un ensayo,
o sí, y como novela tiene momentos narrativos y momentos que no. Me pasa que creo que el libro se ampara en la libertad del concepto novela, al que puede entrarle todo, y, y que me pasa que tienes un gran riesgo y una gran libertad que te has tomado en este caso de generar un texto que en realidad como género es bien difícil de clasificar y que tiene, creo yo, en su narrador un claro antihéroe. Así que te dejo esto con punto suspensivo para que discrepes a gusto. No, al contrario, ¿cómo es que lo pagan eso? Sí me gustaría retomar lo de los títulos, porque una vez recibí una crítica de un historiador, así me la pasó un amigo en común, no voy a nombrarlo para no deschavarlo, pero uno de sus familiares es historiador y leyó la novela y le hizo el comentario a mi amigo, y mi amigo me lo trasladó, pero me lo trasladó con el permiso de su familiar, ¿no? Y la crítica fue absolutamente devastadora. Y uno de los aspectos en los que en lo que el historiador había reparado era en lo escatológico, en lo chabacano, ¿no? Casi como si yo estuviera escribiendo un texto a lo Yayo, digamos, para poner un ejemplo familiar a todo de Videomatch. El de Tinelli. El de Tinelli, que decía unos cuentos horrorosos. Pero en realidad el énfasis en lo escatológico, en la cuestión sexual, etcétera, responde, por un lado, por supuesto que tiene una cosa medio burlesca, pero también tiene una cosa muy seria, porque la tesis que yo intento sostener allí, que es la tesis cagona, digamos, que no sostuve en el trabajo académico, es que si cuando el pueblo oriental se funda como tal, ¿no? Se constituye como tal, es cuando están en el primer sitio y Artigas rompe relación con los porteños y ya está rompiendo relación con España, con la madre patria, uno podría pensar, jugando un poco con los significados y demás, que hay un divorcio entre el padre y la madre. Y es de ahí donde surge. Ah, la madre de España, entonces. Ah, claro. Y ahí es donde surge el pueblo como un hijo. Pero entonces, si Artigas es el padre, uno podría decir, pero ¿cómo da a luz a su hijo? Y lo da a luz por el culo. Pero por el... Perdón, es una buena definición de nuestra situación. ¿Qué somos nosotros? Al final, ¿qué somos? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, de venir, digamos, imbuidos en todas las sustancias que implica pasar por ese tracto. Básicamente mierda y sangre. Y no podemos zafarnos de eso, y creo que de algún modo esa especie de empecinamiento o de cuestión que tenemos con Artigas deriva de ese carácter de estar totalmente manchados por esa figura de nacimiento, por esa situación de nacimiento. Pero además, lo que más me interesaba es que Artigas siempre ha sido como héroe, como prócer, como padre de la patria, como el padre de nuestro Artigas, todas esas metáforas que han circulado y siguen circulando largamente, son metáforas épicas, ¿no? Y por lo tanto remiten, en mi opinión, a un tipo de concepción de la literatura, o de las letras en general, que es la concepción que nosotros heredamos de Aristóteles, para quien, ¿no? Según su poética, los géneros se dividen en géneros altos y géneros bajos, y en los géneros altos se cantan las hazañas de los personajes nobles, personajes que no van al baño, que no tienen vicisitudes cotidianas y que cumplen un destino. Y los personajes bajos, los que se tropiezan, y que se caen y provocan risa, o los que se les ve la raya del culo porque tienen el pantalón más abajo, etcétera, etcétera, la historia de esos van a la comedia. Y eso cambia sobre el siglo XVIII, XIX, incluso cambia antes, pero un filósofo que yo manejo ahí en la novela, lo menciono mucho, que se llama Jacques Rancière, plantea que justamente lo que nosotros llamamos literatura no es la continuación de las bellas letras clásicas, sino que es una ruptura con ese modelo poético aristotélico, donde todo se entrevera. Entonces ya se produce ese género
que es la novela, que es como el no género, y ahí se canta todo, se habla de todo. Es como una carnavalización, ¿no? Exactamente. Como una cosa de darle vuelta a todo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y a eso él le llama como democracia, le llama así, incluso democracia literaria, y me parece que a través del juego de... Porque siempre se dijo en la escuela, ¿no? Pero que Artigas no tenía relaciones sexuales, por más que era obvio que las tenía, pero nunca se nombraba. Artigas no va al baño, Artigas no sé qué, o Artigas, como el cuento de Martín Bentancor que se llama Los Huesos, tiene un dolor de muelas tan atroz que la revolución oriental tiene que parar. No puede seguir adelante hasta que no se le resuelve el problema del dolor de muelas, y obviamente sin ningún odontólogo a la vuelta, ¿no? En la vuelta. Sí, sí. Entonces, la insistencia, el énfasis con lo escatológico, no es porque yo tenga una predilección por ciertas sustancias y no por otras, sino más bien es por afiliarme a esa idea de romper con, bueno, los personajes que se cantan en las epopeyas, como la de Juan Zorrilla en San Martín, y otros personajes de menor valía, ¿no? Bueno, justamente me parece que hay que entreverar todo, y parte del entrevero, me parece, también implica entreverar los géneros. No poder saber si es una novela, si es un ensayo, porque el propio ensayo puede estar considerado como un género literario, entonces su propio origen, ¿no? Con los de Montaigne, los ensayos de Montaigne, nunca se sabe muy bien qué es lo que está leyendo uno ahí, ¿no? Entonces son como fotos literarias, impresiones literarias o lo que fuera. Entonces dije, bueno, ya que existe esta tradición tan interesante, vamos a meternos ahí. Sí. Hay como una reivindicación entonces de la ambigüedad, de Claro. lo que no es claro. No sé si lo ve en tu libro o en otro lado, porque viste que a veces uno lee en un lugar y después empiezan a concurrir las mismas ideas, uno las empieza a ver por otros lados, porque hay como una especie de contaminación de la mirada. De repente uno queda como orientado a leer ese tipo de cosas. Y me parece que ahora, a partir de esto que vos decías, ¿no? Como que lo épico en general, estaba pensando, tiene que ver con las batallas, con la construcción de la identidad de un pueblo, pero generalmente a partir del enfrentamiento con algo o con alguien. Y quizá en este caso, justamente, el enfrentamiento que hace este libro no es el enfrentamiento con el otro, que puede ser el español o con los brasileros que invadieron y que se tuvo que ir a Artigas. Si hay un enfrentamiento acá es justamente con esa idea y con esa y una búsqueda del entendimiento, de la humanización, del saber que somos todos iguales. Me parece entender eso. Es como diciendo, vamos a desmontar este relato porque no tenemos por qué pelearnos con nadie, no precisamos un héroe, no precisamos un tipo de bronce, no precisamos a Superman y no precisamos un dios. Me parece que es como una cosa que profundamente laicizante, ¿no? ¿Cómo sería el adjetivo? Laicizante, ahí está. Yo veo algo por ahí, no sé si... Pues, está bueno eso que decís. Y quizá no lo había visto. ¿No? Digamos, ¿con quién confrontás? Porque siempre cuando uno dice algo, confronta con alguien. O siempre dialoga con alguien, Sí. aunque no esté explícito el diálogo. Y muchas veces es un diálogo contra alguien, ¿no? Es sobre alguien en el sentido que te apoyás en alguien o lo tomás como tema, pero también es contra alguien. Y siempre definir contra quién no es nada sencillo, salvo que lo digas de manera completamente abierta. En parte quizás, y eso sí me traté de que fuera así, es contra la historiografía. Ahí hay algo, digamos, lo asumo, me hago cargo de ir contra la historiografía, un poco como una actitud medio caprichosa, pero de última me puedo resguardar en que, no, esto es literatura o algo Esto es así. literatura. Yo qué sé. Pero eso la cuestión de los géneros para mí es fundamental, ¿no? Para mí, por cómo se escribe es fundamental. Entonces, no es porque haya que asignar un texto a un género. Me parece que eso no lleva muy lejos, yo qué sé. Sino más bien que el modo de escribir es absolutamente coextensivo o equivalente al contenido de lo que estás diciendo. Trato como de no separar el modo y el contenido como si fuera, bueno, existe un contenido que está ahí como flotando en el mundo y después vos le das un modo. No, las dos cosas se hacen al unísono. El Y por lo significante tanto, y el significado de vuelta. exactamente, por lo tanto una variación en una
produce variaciones en la otra, ¿no? Esa es un poco la idea. Incluso el nombre restos, bueno, nosotros tenemos los restos de Artigas perfectamente vigilados, sacralizados, ¿no? A resguardo de cualquier tipo de profanación. Cualquiera que ose un intento de profanación puede terminar mal esa historia ahí en la Plaza Independencia, justo. ¿no? Y con una estatua ecuestre ahí, una mega estatua ecuestre, que suscita cosas muy extrañas. Fíjate que, no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos cuantos años, una sub-20, en la que estaba Nicolás de la Cruz, ¿De la Cruz? el Nico de la Cruz, hoy jugador El que juega en River. de River Plate, llegan, no sé si habían salido campeones o vicecampeones, creo que habían salido campeones de un sudamericano o un panamericano, y lo primero que hacen cuando pisan tierra uruguaya es ir a ofrendar un arreglo floral a la estatua de Artigas de la Plaza Independencia. Así, ¿qué carajo tiene una cosa que ver con la otra? Ah, yo se la llevaría a la de mi escuela. O a la AUF, no sé, a la AUF, yo qué sé, no sé, el Paco Casal, pero Artigas. Claro, pero queda más lindo agradecerle a Artigas que el Paco. ¿Te acordás del cartel aquel que decía gracias Paco? O después el Canario García, que tenía impreso en su piel, ahí en su carne, el tatuaje, así como Maradona tenía el tatuaje del Che, Pablo García, ¿se acuerdan? Tenía el Lazo tatuaje también, creo que tiene. ¿De el de tatuaje de Artigas, qué? de Artigas, tiene un tatuaje de Artigas. Sí, claro, en el Lo brazo. exhibía en el Canario Estadio García Centenario. tiene- Jorge Nasser. Sí, el Canario No, García. Jorge Nasser tiene un tatuaje de Artigas también. Entonces, si eso no es hacer carne a algo, Claro. ¿qué es? Entonces, eso son cosas muy raras, son como muy dementes, ¿no? Algo que escapa a todo tipo de explicación, es una demencia. Eso. Digo, Capaz es una necesidad del pueblo de tener, o sea, ¿no? Uno bajás un poquito y todos necesitamos, desde el punto de vista político. Por eso también se creó el héroe después, ¿no? Blanes y también lo retrató, ¿no? sí, o sea, obviamente que estoy exagerando, Sí, sí, pero al obvio, mismo tiempo pero sí, es actual. me interesa leer eso como síntomas de algo, ¿no? Como algo que pide ser interpretado. Bueno. En ese momento. Pero Me levanta el centro porque arriba. Sí, fíjate, No, tiene. Bueno, primero yo soy bastante